Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia del beato Jordán de Sajonia, muerto el 13 de febrero de 1237. Fue el sucesor de Santo Domingo de Guzmán y el gran propagador de la comunidad de los padres dominicos. Nació en Sajonia, al sur de Alemania, y se doctoró en la Universidad de París. Santo Domingo de Guzmán le envió a un hombre de su total confianza, a Fray Reginaldo, a que le propusiera hacerse religioso dominico, y aceptó. El miércoles de ceniza del año 1220 entró en la comunidad de Santo Domingo. El caso de Jordán de Sajonia es uno de los más impresionantes de la historia. Un hombre que entra a una comunidad y a solo 3 años de estar de religioso reemplaza al santo fundador y llega a ser superior general de toda la comunidad. Jordán sobresalía por su gran elocuencia y por la eficacia maravillosa de su palabra para conmover los corazones de los oyentes. Primero fue fundador superior provincial de la región más difícil de gobernar que tenía esa comunidad, que era la de Lombardia, Italia. Luego de morir Santo Domingo, en 1222, los delegados de toda su orden religiosa lo eligieron como superior general y reemplazó al fundador, y en ese cargo duró 15 años, hasta su muerte en 1237. Santo Domingo tiene el honor de haber sido el fundador de la comunidad de los padres dominicos, pero Jordán de Sajonia fue el gran propagador de esta comunidad. Basta con recordar que durante su mandato de fundador, 249 casas de la congregación y se hicieron 6 nuevas provincias de religiosos. Dicen que Jordán de Sajonia es el patrono de los capellanes de universidades, porque este santo sacerdote recibió de Dios unas cualidades admirables para lograr ejercer influencia entre los universitarios. Por 9 años había estudiado en la famosa Universidad de la Sorbona en París y allí aprendió muchas técnicas para lograr influir en fervor de los estudiantes. Su gran preocupación fue siempre lograr hacer mejores a los que estudiaban en las universidades. Un año predicaba la Cuaresma en una de las universidades de París y al año siguiente en la concurridísima Universidad de Bolonia, y al tercer año se dirigía a predicar a la Universidad de Oxford en Inglaterra, y en todas partes los frutos espirituales que cosechaba eran admirables. En la Universidad de Alemania conquistó para su comunidad al más grande sabio en ciencias naturales de su época, a San Alberto Magno, y conquistó también a Pedro de Tarantasia, que llegó a ser después el pontífice Inocencio V. Un famoso profesor de universidad previno a sus alumnos para que no se dejaran convencer por los discursos de Jordán, pero al oírle uno de sus elocuentes sermones, se convirtió él también en uno de sus más fervientes admiradores. Uno de sus antiguos biógrafos, compañero suyo, dice: las casas religiosas donde habitaba el padre Jordán parecían colmenas por los muchos jóvenes que entraban a hacerse religiosos y por los muchos que de ahí salían para ser superiores de otras casas religiosas. Por eso él, al llegar a un convento, mandaba hacer muchos hábitos religiosos, teniendo confianza en que Dios le enviaría muy numerosas vocaciones, y así le sucedía en todas partes. El padre Jordán no solo se iba a las universidades a conseguir jóvenes muy bien instruidos para que se hicieran religiosos, sino que también se iba a los campos y a los barrios obreros a invitar muchachos sanos, aunque fueran ignorantes, a que entraran en la comunidad. Y esto le valió la acusación de que él recibía a gentes que no le iban a dar gloria a la congregación. Y sucedió una vez que recibió unos 60 muchachos tan poco estudiados que casi no eran capaces ni de leer los salmos en las oraciones de la comunidad. Y a quienes lo criticaban por recibir esta clase de gentes, les respondía con unas palabras que resultaron ser una profecía o anuncio de los que iban a suceder en el futuro.
Ténganles paciencia por ahora y concédanles tiempo para instruirse poco a poco, que un día se convertirán en grandes predicadores. Y esto se cumplió exactamente varios años después. Cuando Dios le confía a una persona un oficio especial, le concede también las cualidades para ese oficio que necesita. Y el padre Jordán le confió Dios el oficio de conseguir muchísimas vocaciones para la vida religiosa, y por eso le concedió unas cualidades admirables. Recordemos algunas. El padre Jordán tenía unas cualidades que excedían las que posee el común de las gentes. Dicen que los que vivieron junto a él, que la austeridad en el dominio de su lengua, de sus ojos y de la gula era algo impresionante, pero que sobre todo llamaba la atención el modo heroico, como dominaba su ira, para no ofender a nadie ni amargar la vida a ninguno. Y no es que fuera valiente. Cuando el emperador Federico II empezó a atacar ferozmente al sumo pontífice y la religión, el padre Jordán se fue al palacio y le dijo frente a frente al emperador que esta conducta era reprensible y que si no cambiaba de modo de proceder, le llegarían desgracias muy grandes. Pero con los pequeños sabía hacerse pequeño, y con los débiles era extraordinariamente comprensivo. Él tenía, por cierto, lo que más tarde afirmara y repetiera San Francisco de Sales, que más moscas se logran cazar con una cucharada de dulce miel que con un barril de amarga hiel. Sus contemporáneos alababan mucho las dotes de buen amigo que poseía el padre Jordán. Comprensivo, lleno de caridad, con deseos continuos de amoldarse a los demás para poder hacerles el mayor bien. Él mismo lo dice en uno de sus escritos: siempre me esforcé por tratar de estar de acuerdo con los demás en todo lo bueno y tratar de no chocar con nadie. Quise colocarme en el sitio de los otros para poder comprenderlos mejor. Nunca preferí mis propios gustos en contraposición de los demás. Con los soldados traté de amoldearme a ellos como si fuera un soldado, con los campesinos como si fuera un campesino, y sobre todo me propuse ser extremadamente comprensivo con los que sufren tentaciones, angustias y depresiones. San Pablo recomienda a los seguidores de Cristo: rían con los que ríen y lloren con los que lloran. Romanos 12:15. ¿Es lo que hizo siempre Fray Jordán? Leamos un ejemplo. Una noche estaba rezando los salmos con un grupo de jóvenes recién llegados a su comunidad, y de pronto a uno de ellos le vino una risa nerviosa y no fue capaz de controlarla, y enseguida los demás compañeros se contagiaron también y empezaron a reír todos, y no se pudo seguir el rezo. Uno de los superiores quiso regañarlos, pero el padre Jordán les dijo: mis buenos jóvenes, tenemos que reírnos alegremente porque hemos logrado salirnos de la esclavitud del pecado y de los vicios en que nos tenía preso el mundo, y ahora hemos llegado a ser del grupo de los preferidos de Dios. Riámonos pues alegremente. Y él personalmente participó de aquella alegría juvenil. Alguien le preguntó que si un Padre Nuestro rezado por un ignorante valía menos que uno rezado por un gran doctor de teología, y él respondió: un diamante vale lo mismo si está en manos de un sabio que si está en manos de un analfabeta. Otro le preguntó: ¿qué es más necesario para la vida del alma, rezar o meditar? Y le dijo: eso es como preguntar ¿qué es más necesario para la vida del cuerpo, si comer o beber? Ambas cosas son sumamente necesarias. Alguien le dijo: ¿cuál es la posición mejor para rezar? ¿Sentado, arrodillado, de pies o postrado? Y respondió: la mejor posición para rezar es aquella en la cual cada uno se siente mejor, con más fervor y con más inclinación a rezar bien. Esta frase la repitió textualmente el Papa Pío XI, 700 años después de haber sido pronunciado por nuestro santo. El superior de la comunidad le pidió que le quitara aquel cargo, aduciendo que ese oficio le traía 4 males.
orgullo, honores, trabajos y humillaciones. El padre Jordán le respondió: los dos primeros sí son males, y de ellos te libre Dios, y esfuérzate por evitarlos. Los otros dos, el trabajo y las humillaciones, son grandes bienes que te conseguirán un puesto altísimo en el reino de los cielos. El padre Jordán aprovechaba que Dios le había concedido tal eficacia de la palabra, que donde quiera que predicaba o hablaba a la gente, conseguía vocaciones. Fue recorriendo ciudades y países predicando y consiguiendo que muchísimos jóvenes entraran de religiosos. El Señor le concedió la inmensa alegría de que el fundador de la comunidad de Domingo de Guzmán fuera declarado santo por el sumo pontífice en el año 1234. Con esta bella noticia, ya Jordán podía también irse al cielo tranquilo y dispuso viajar a Jerusalén para visitar los santos lugares donde vivió y murió nuestro Señor Jesucristo, y para visitar a los padres dominicos que trabajaban en esas tierras. Pero en el viaje de regreso, el barco que lo transportaba fue lanzado por una violenta tempestad a las costas de Siria, frente a la ciudad de Tolemaida, y Fray Jordán y los demás pasajeros murieron ahogados. Era el 13 de febrero del año 1237. Las olas llevaron a las orillas del mar el cadáver del padre Jordán, y sus religiosos lo sepultaron con toda solemnidad. Después las gentes empezaron a conseguir milagros por su intercesión, y el Papa León XII lo declaró beato. Gran promotor de las vocaciones, recuérdanos siempre aquella frase de un pontífice: las vocaciones existen, lo que hay que hacer es cultivarlas. Esta fue la historia del beato Jordán de Sajonia, un gran ayudante de Dios para los jóvenes. Muchos jóvenes que entraban a su comunidad y que él les ayudaba a estudiar, les ayudaba a entender todo lo de Dios, y cómo las gentes lo criticaban a él por conseguirse muchachos que no sabían siquiera ni leer y que muy difícilmente leían los salmos, dice aquí en la historia. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús no se agarró de personas que fueran estudiadas o que fueran doctores de la ley o que fueran grandes profesores. Nuestro Señor se guió por puras personas humildes, puras personas que más tarde ellos fueron a seguir adelante llevando el mensaje de nuestro Señor. Y eso es lo que hacían estos hombres también, como este beato Jordán, ¿verdad? Que fue muy trabajador en todas las obras que él llegó a realizar. Fíjese bien, me llamó mucho la atención lo que dice aquí en esta nota. Dice, uno de sus antiguos biógrafos, compañero suyo, dice: las casas religiosas donde habitaba el padre Jordán parecían colmenas, por tantos jóvenes que llegaban a integrarse a su grupo. Y después muchos de esos jóvenes fueron también propagadores de la fe y ayudaron a muchos otros jóvenes para que se integraran a ese mismo grupo, a hacerse dominicos de la congregación del beato Jordán. Lo que la gente llega a lograr por el favor de Dios que Él nos concede es grandioso, es algo extraordinario que realmente muchos de nosotros a veces decimos en nuestra mente: pero ¿cómo ellos llegaron a lograr tantas cosas, llegaron a hacer tanto bien a las comunidades y a que las personas entraran a esa comunidad y se integraran y más tarde también ellos fueran propagadores? Es algo impresionante lo que Dios hace con tantas personas. Otra nota de este gran santo, que él fue el propagador de la comunidad de Santo Domingo de Guzmán y que fuera declarado santo por el sumo pontífice en 1234. Domingo de Guzmán, que era la comunidad de los dominicos, este beato Jordán en realidad fue el más entregado a esa comunidad. Cómo se entregó en su totalidad para que creciera grandemente la comunidad dominica. Como yo siempre les he hablado de estos hombres, de la santidad de ellos, nosotros podemos también llegar a serlo. Podemos llegar a ser santos también, pero necesitamos
mucha fuerza de voluntad, dejar tantas cosas de este mundo para poder adentrarnos a Dios nuestro Señor. Y Él, con su gracia y con su amor, nos va a ayudar. Hermanos, echémosle ganas y que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, nos proteja y nos siga guiando siempre por el bien. Bendiciones.